En la mayoría de ocasiones en las que un villano permanece presente a lo largo del transcurso de su trama, él mismo termina siendo poco beneficiado con esto, ya que en muchos casos, a medida que la trama avanza, el personaje termina perdiendo relevancia en la misma y viéndose o humillado, ya que la escala de niveles de poder avanza y el personaje empieza a verse mediocre, o termina teniendo apariciones agarradas de los pelos por mero fanservice. Y en el peor de los casos, con una redención forzada con la cual nadie queda conforme. Básicamente suele pasar que si un villano permanece durante mucho tiempo en su historia y termina por perder esa esencia única que tanto lo caracterizaba. En el video de hoy vamos a hablar de un villano que supo permanecer con una gran trascendencia a lo largo de su obra, y que incluso en los eventos actuales de su manga sigue manteniéndose vigente. Y lo mejor de todo es que el personaje en cuestión sigue en constante evolución. En el presente día nos dedicaremos a analizar el camino de Marshall D. Teach desde el inicio de One Piece hasta lo que está pasando actualmente con él hoy en día en el manga, al más fiel estilo de las evoluciones de Medicine Dai, que obviamente no va a ver esto, pero si por alguna cosa del destino le llega, perdón por el plagio, no se repetirá. También destacaremos los que han sido hasta el día de hoy sus mejores momentos, el por qué yo creo que puede ser el mejor villano de la industria en un futuro no muy lejano, y lo que han sido sus mejores peleas también. Sin más que decir, empecemos a hablar de uno de los villanos más prometedores que ha tenido el shonen jamás. La primera vez que nos mencionan a Teach y a su tripulación en One Piece fue luego de que el mismo causara estragos con su tripulación en el reino de Drum. Para los más distraídos, reino en el que los Mugiwaras conocieron a Chopper. Aquí Kurohige, junto a los tres miembros principales de su tripulación, hicieron destrozo y con esto hicieron que Wapol, el gobernante del reino de Drum, saliera corriendo él mismo como el cagón que es. Poco después sabríamos de Marshall en Alabasta, donde para ese entonces la todavía no dona Ace les hablaría a los Mugiwaras sobre su ex compañero, diciendo que él mismo traicionó muy fuerte a Shirohige, el pirata más respetado con vida en ese entonces. Para ese entonces ya nos veíamos venir que este pirata no iba a ser de los buenos, ya que las dos veces que lo nombraron no lo dejaron con una buena reputación para el espectador. Finalmente podríamos verlo previo a Skypiea en la isla de Haya. En la misma Teach tiene una presentación poco usual para un villano, ya que lo veríamos en una escena cómica con Luffy no concordando en sus gustos culinarios. Luego tiene una interacción muy interesante diciéndole a los Mugiwaras que la isla del cielo existe y que la era de los piratas soñadores jamás dejará de existir. Teach acá nos deja con un diálogo muy interesante y no sabiendo realmente si es una mala persona hasta un par de capítulos después. Acá es donde se empieza a tejer esa rivalidad que pronto se tendría con el sombrero de paja, dejándonos a todos con el culo lleno de preguntas, principalmente a mí, ya que pensé que su rivalidad sería con Barba Blanca, como los nombres lo dicen. En esos mismos momentos, pero en otra parte de este enorme mundo, se encontraba Lafitte, uno de los miembros de en ese momento pequeña tripulación de Teach. Él mismo se encontraba asistiendo a una reunión con el gobierno mundial para proponer el nombre de Marshall como uno de los Shishibukais, ya que en ese entonces se buscaba un reemplazante para el recientemente vencido Crocodile. Pero para que eso sucediera, su capitán tenía que ganarse un renombre en el mar y darle una mano al gobierno, por ejemplo ganándole algún pirata de renombre. Mientras tanto en Haya podemos seguir conociendo a los miembros de la tripulación del morocho más canchero del mundo. Los mismos son Doc Q, el cual tuvo una interacción con Luffy y Zoro no hace mucho tiempo atrás, Van Augur, el tirador de la tripulación y por ende rival del personaje más querido de este canal, y Jesús Burgués, el personaje que representa a los mexicanos en One Piece. O sea, le gusta la lucha libre, ya está. Un ratito después de conocer a nuestro protagonista, Teach se da cuenta de que el mismo tiene una recompensa bastante jugosa. Y qué mejor regalo para el gobierno mundial que llevarle al encargado de vencer a su anterior Shishibukai. Luego de enterarse de esto, Teach se dispone a ir a capturar a este joven pirata, lo cual termina sin lograr por dos razones. La primera porque su transporte era una balsa de madera horrible, la cual no sirve para ver cuál es la bandera de su tripulación, y la segunda es porque Luffy ya se encontraba en la isla del cielo, lo cual Teach, en vez de enojarse porque su plan se frustró, termina sintiéndose feliz por el objetivo que cumplió el chico, demostrando que la era donde los piratas sueñan jamás dejará de existir. No volveríamos a saber de Teach hasta Water 7, más precisamente la recta final de ese arco. En ese momento podemos ver a Shanks luego de tanto tiempo, teniendo una interacción nada más y nada menos que con Shirohige. En la misma charla, el pelirrojo le aconseja al viejo que haga que Ace detenga su persecución al pirata que los traicionó, ya que él mismo es de temer y Ace no está capacitado para derrotarlo en estos momentos, a pesar de tener una de las frutas más rotas del manga. En ese momento, el Colorado le revela a Barba Blanca que el moreno fue el encargado de hacerle la cicatriz que hoy en día lleva en su rostro, y al enterarnos de eso todos quedamos así. Fue ese gordito buena onda al que vimos tirado en medio de la calle de Haya en estado de ebriedad hacerle la cicatriz a ese pirata legendario con el cual todos teníamos muchísimo hype. Más allá de la advertencia del Colo, a Barba Blanca le chupó un huevo, ya que primero nadie le da órdenes a Barba Blanca y segundo, Teach había sido el encargado de matar a uno de sus compañeros con tal y quedarse con la fruta que este quería tener. Esto nos demostró que el personaje, a pesar de su apariencia, es bastante astuto, ya que él mismo tenía planificado hace un buen tiempo traicionarlos con tal y quedarse con la fruta que él tanto deseaba. No le importaba si para ello tenía que arrebatarle la vida a uno de sus nakamas.
Justo cuando esta conversación se realizaba, Teach veía que nuevamente la recompensa de Luffy incrementaba. Todo esto luego de retar al gobierno en su asalto a Enies Lobby. Después de enterarse de esto, obviamente el hombre con escasez de dientes se dispondría a volver a intentar capturar al sombrero de paja. Pero nuevamente su plan se vería frustrado, esta vez porque un obstáculo se puso en su camino, nada más y nada menos que Porgas the Ace, el hombre que estaba hace un buen rato buscándolo y que más aún querría enfrentarlo luego de enterarse que él mismo iba en búsqueda de su hermano pequeño. En ese momento lo primero que hace Teach es ofrecerle unirse a su tripulación, dejándonos en claro así su objetivo de buscar miembros fuertes para la misma. Obviamente el hijo de Roger rechaza la propuesta y en ese momento se da la pelea mano a mano entre ambos. Ahí nos dejan ver por primera vez la fruta de Teach, la Yami Yami, la cual, como su nombre dice, permite a su usuario controlar las sombras. Pero en el transcurso de la pelea también nos demuestra que tiene sus desventajas, como por ejemplo que su usuario sufrirá el doble de dolor al recibir un ataque del enemigo. Lo primero que podemos ver acá es a un Teach revolcándose del dolor cual si fuera un cerdo en el lobo, y no, en serio, parece un cerdo revolcándose en el barro. También podemos ver a un Teach confiado en ganar la pelea, ya que en el momento en el que sus compañeros quieren saltar a ayudarlo, él no se lo permite. Desgraciadamente en ese momento no sabríamos el desenlace de la misma, dejándonos a los espectadores con una última imagen en la que podemos ver el poder de ambas frutas chocando y ocasionando una gran destrucción en la isla. Al final de Thriller Bark es cuando recién podemos enterarnos que Ace se encontraba encarcelado en Impel Down, la prisión de máxima seguridad más importante del mundo. Lo mismo nos dice que Teach salió ganador y que finalmente consiguió el título que tanto quería de Shichibukai, dejando a todos ahora con la pregunta ¿para qué quería este título? Lo primero que todos pensamos es, bueno, se ahorra problemas con la marina y puede tener más libertad a la hora de hacer sus acciones, pero luego nos enteraríamos que no era tanto por esto. Claramente Luffy no podía ignorar lo ocurrido, y apenas se enteró decidió poner rumbo a Impel Down. Desafortunadamente, por cosas de la vida, se encontraría aquí con el encargado de que su hermano esté en esa situación, y acá es donde se nos revela las verdaderas intenciones de Marshall, demostrando que a pesar de su apariencia de tío borracho, tiene bastante cabeza. Él quería el título de Shichibukai para ganar la confianza de la marina y así poder infiltrarse sin tenerlos encima a Impel Down, y así poder liberar a los presos más peligrosos de dicha cárcel para que se unan a su tripulación. Hablame de cerebro, y yo pensando que se estaba metiendo con los Shichibukais porque había comida gratis en las reuniones. Teach pone el pene sobre la mesa venciendo al vicealcalde de la prisión de un solo golpe. Luego se rehúsa a darle explicaciones a Crocodile, mostrando una vez más que está desnudo, y finalmente se reencuentra con Monkey D. Luffy, diciéndole que tiene suerte de que su hermano sea el que está ahí y no él mismo, ya que era uno de sus candidatos a hacer ofrenda para el gobierno. Acá Luffy le encaja tremenda piña, mostrando una vez más que Teach no es de esos villanos intocables. Igualmente Kurohige sabe responder demostrando que su fruta tiene otra habilidad rotísima, la cual es que si su portador toca a otro usuario de Akuma no Mi, él mismo verá anulados los poderes de su fruta mientras el usuario de la fruta de la oscuridad lo esté tocando. Acá es cuando la sabiduría de Jinbe detiene la pelea y evita la más que posible derrota de Luffy. Luego el dios Barba Negra procede a ir a reclutar a Shiryu de la Lluvia, ex alcalde de Impel Down, el cual se presumía iba a enfrentarse al invasor de la prisión, cosa que no terminó pasando ya que Marshall terminó convenciéndolo de que se uniera a él, consiguiendo así otro Nakama rotísimo que en el futuro se va a enfrentar a El Decadencias. Después de esto, Marshall procede a enfrentarse a Magellan, pelea en la cual sale perdiendo ya que el usuario de la fruta del veneno estaba muy roto. Igualmente termina saliéndose con la suya, consiguiendo llevarse consigo a los prisioneros más peligrosos de Impel Down, y así potenciar todavía más lo que era su tripulación. Luego de este acto tenemos a un personaje que demostró ser estratégico, tener una fruta rota y ahora estar acompañado por una tripulación que se presume es muy poderosa. ¿Qué más le podría faltar a Teach para tener todo el juego a su favor? Eso se nos sería respondido al final de Marineford, arco en donde todos los eventos sucedidos se deben a Teach, que nos demuestra que además de cumplir su objetivo, es la verdadera personificación del caos, ya que el lugar que toca lo pone patas arriba. Kurohige tiene una tremenda entrada en la guerra de los mejores, acompañado de sus nuevos tripulantes, en la que primero le dice a Barba Blanca que ya no es ese hombre que alguna vez fue, pero una vez Barba Blanca procede a atacarlo, este se caga y le ruega por piedad, diciéndole a Newgate que es su padre y que un padre no puede herir a su hijo. Acá vemos que Teach es una rata traidora, cobarde, pero por sobre todo un excelente pirata, ya que es la imagen más fiel que podemos tener de un pirata, siendo el mismo un borracho empedernido, un doble cara que puede traicionarte en cualquier momento según su conveniencia lo precise, y por sobre todo una nefasta persona. En ese momento Teach no mata a Barba Blanca en un enfrentamiento 1 contra 1 como hizo contra Ace, sino que decide que tanto él como su tripulación ataquen a su ex capitán en el momento más vulnerable del mismo. Acá vemos que sabe muy bien elegir entre cuándo tiene que pelear solo y cuándo tienen que ayudarlo a los demás o mismo escapar, y esto a mi parecer no lo hace un cobarde, sino más bien alguien muy inteligente, y a pesar de que no es de la forma más honorable, Teach gana, así cumpliendo el objetivo de matar a un Yonko, sí, vulnerable en su peor momento y con muchas heridas, pero matarlo al fin, y con lo mismo logra algo que nos dejó boquiabiertos absolutamente todos.
todos. Teach procede a prometer que se viene la era más grande de todas, y en ese momento le roba la fruta a Edward Newgate, haciendo que tanto yo como todo consumidor de One Piece nos caigamos de culo, ya que en todo momento anterior a ese en la serie nos habían dejado bien en claro que un personaje no puede comer más de una fruta sin morir en el intento, y ahora el usuario de la D tenía todas las herramientas para convertirse en el rey de los piratas. La Yami Yami, la Gura Gura, una tripulación más que útil y una gran inteligencia. Todo ese escenario de violencia, destrucción, donde Luffy había perdido a su hermano, donde un Yonko había muerto y donde la tripulación de Barba Blanca se había extinto, tiene un solo responsable y es Marshall D. Teach. Eso nos dejaba en claro que de ahora en más, cada que este tipo apareciera era para hacer cosas importantes, y en cada paso que diera habría destrucción, sufrimiento y muerte, demostrando en un arco como Marineford que es junto a Water 7 el arco que más expone a la marina y al gobierno mundial, dejándolos como los verdaderos villanos de la historia. Justo cuando eso pasa, aparece un pirata a demostrar que los verdaderos villanos son los piratas, o al menos él, dejando en claro que la maldad en el mar también existe, dejando en claro que ser pirata no es un juego de niños. En el momento en el que Teach tenía más ganas de estrenar la Gura Gura, aparece otro Yonko, Shanks, y como nos ha demostrado anteriormente, Teach sabe elegir bien sus peleas. Entonces a esta altura, el hombre que nos demostró que es el mejor pirata de todos, decide despedirse sin más, no sin antes burlarse de la cicatriz del Colorado, mostrando que tiene otras ambiciones y que no está para peleas innecesarias. Luego de todo lo ocurrido en Marineford, Teach tenía que dar su primer paso en el Nuevo Mundo, y el mismo fue capturar a Bonnie para así cambiársela a la marina por un acorazado, no sin antes el pillo ofrecerle que sea su mujer, claro, lo cual Bonnie rechaza cagándolo a patadas en la cabeza. Después de esto, el Jack Sparrow con sobrepeso vuelve a quedar como un cobarde, ya que al ver que Akainu está por llegar a la isla, él y su tripulación huyen repentinamente. Pero a ver, una vez más repito lo mismo, sabe a quién enfrentarse. Akainu es el tipo con la fruta con más poder destructivo de todo One Piece. Además, recordemos que Teach todavía seguía sin poder controlar del todo la Gura Gura, y eso sería lo último que veríamos de Marshall antes del time skip. Y luego del salto temporal tendríamos noticias importantes de lo que pasó con Kurohige. Este, al haber estado en la tripulación de Barba Blanca, fue a adueñarse de los territorios del difunto Yonko, y poco tiempo después de Marineford tuvo que enfrentarse a los piratas de Barba Blanca, los cuales querían una venganza contra él, siendo la tripulación de Kurohige los vencedores en esa batalla, derrotando acá a pesos pesados como Marco el Fénix y seguramente matando a varios miembros de la familia de Shirohige, como el Diamante Yosu o Vista, personajes que luego de la batalla de la venganza no volveríamos a saber de ellos. Luego de haber culminado la extinción de los piratas de Barba Blanca, nos enteraríamos por Jinbe, al final de la isla Yojin, que Barba Negra se convertiría en uno de los 4 emperadores, y que su objetivo actual en el Nuevo Mundo era conseguirle frutas rotas a toda su tripulación, nuevamente actuando con inteligencia. Después de esto, nos enteraríamos que nada más y nada menos que el ex almirante Aokishi se uniría a su tripulación, sumando un gran poder y un nombre de peso al barco, aunque yo creo que eventualmente va a terminar traicionándolo porque no creo que Aokishi sea una persona como Teach. Pero eso no es algo para hablar en el video de hoy. Acá es cuando Teach, al convertirse en Yonko, nombra a los 10 capitanes titánicos, siendo Jesús Burgués el capitán del primer barco, Shiryu de la Lluvia, el ex alcalde de Impel Down, como el capitán del segundo barco, el ya conocido Van Augur en el tercero, el hombre con apellido de peruano Ávalo Pizarro en el cuarto, el único fachero de la tripulación, Lafitte en el quinto, la waifu suprema Katarina Devon en el sexto. Después en el séptimo está este tipo que parece unos huevos a medio de pilar, que es San Juan Wolf. En el octavo está este borracho con cara de pelotudo llamado Vasco Shot. En el noveno está Doc Q, que realmente parece una persona en situación de calle. Y el décimo sigue siendo una incógnita hasta el día de hoy, pero yo supongo que puede ser Aokishi justamente. Aunque también se habla de la posibilidad de que el último sea el monje loco Uruchi, personaje del cual no sabemos hace mucho tiempo. Después de ser Yonko, veríamos al capitán de los piratas Barba Negra también estando catalogado como uno de los de la peor generación. Grupo en donde aparte de estar los supernovas, está Teach, y nadie más. Listo, eso es la peor generación. Esto poco le importaba al hombre que se encontraba buscando frutas para sus aliados, y en una situación así es que Luffy y él vuelven a interactuar, ya que Jesús Burgués, el capitán del primer barco y uno de los miembros originales de su tripulación, se encontraba Andrés Rosa buscando hacerse con la Mera Mera, fruta del difunto Ace. Ahí es donde también se encontraba Luffy buscando justamente lo mismo. En ese momento, Jesús Burgués se encontraba en una llamada por Denden Mushi con su capitán. Él mismo se entera de la presencia de Mugiwara y decide provocarlo hablando de su hermano muerto, y diciéndole que serán ellos los que se quedarán con su fruta. A lo que Luffy simplemente se los niega y continúa su camino. Como ya sabemos, Jesús Burgués no logra su objetivo y es Sabo el que termina obteniendo la fruta. Pero por este hecho, y que Sabo derrotó a Jesús Burgués en una pelea mano a mano, este le comunica a sus compañeros Lafitte y Shiryu que es hora de atacar el ejército revolucionario. Jesús Burgués consigue infiltrarse en su base para que finalmente los piratas de Kurohige destruyan la misma, dejando a personajes que se presume son muy poderosos como Dragon o el mismo Sabo en una situación cuanto menos alarmante. Otra
otra vez los piratas de Kurohige salen triunfando ante un rival de renombre. Tiempo después, luego de los acontecimientos de Whole Cake, los piratas de Kurohige destruyen la isla de Báltico, y lo mismo hace que terminen enfrentándose al Cyberpol, cosa que termina nuevamente con la huida de los piratas de Kurohige. En el arco del Reverie podemos ver cuál es la reacción de Teach al enterarse que Luffy es el quinto Yonko. El mismo procede a comentar que es muy pronto para que Luffy sea llamado con ese nombre. A mediados de Wano conocemos Hachinosu, la isla en la que habitan los piratas de Barba Negra. En esta vemos el encuentro entre Moria y el mismo Kurohige, que luego de enterarse de que sus piratas mataron a sus nakamas, el antiguo Shichibukai intenta enfrentarse al Yonko. Yonko, que en primeros términos le ofrece a Moria unirse a su tripulación, cosa que este no acepta y por ende le espera o la muerte o al menos ser el rehén de Kuro. Mientras tanto, Teach demuestra estar enterado de los acontecimientos de Wano, a lo que otra vez muestra su astucia y su picardía, demostrando que prefieren no tener estas peleas él, y agradece que los pesos pesados se estén matando entre ellos, ya que como sabemos en ese momento Big Mom y Kaido estaban enfrentándose a Luffy y los Supernovas. Acá también vemos que dos de los nakamas de Kurohige tienen frutas nuevas, siendo la de Shiryu la Sukesuke, la cual le pertenecía a Absalón en un primer momento, pero al mismo ser asesinado por los piratas de Kurohige se quedaron con su fruta. Y vemos que Katarina Devon se puso modo Naruto con su fruta, ya que la Inu Inu le da la posibilidad de convertirse en un zorro a 9 colas. Después de esto, también a mediados de Wano nos muestran cómo Kurohige se unió a la tripulación de Shirohige, mostrándonos a un niño infeliz llorando y suplicándole a Shirohige que lo deje unirse a su tripulación. Lo mismo nos demuestra que Marshall no estaba pasando por una buena situación y que haría lo que sea por salir del lugar en el que estaba viviendo. Oda acá nos plantea un misterio muy interesante sobre Kurohige. Acá Buggy y Shanks conversan sobre lo que es este tipo, diciéndole Buggy al Colorado que jamás duerme. Lo mismo hasta el día de hoy permanece como una incógnita, pero la gran teoría es que dos personas prevalecen en el cuerpo de Kurohige, razón para que tenga dos frutas o para que Zoro y Luffy en su momento lo llamaran ellos. En su pasado también podemos ver a Teach con el arma con la que se presume le hizo la herida tan icónica a Shanks. Esto es todo lo que vimos de Kurohige en el anime, ahora vamos a pasar al manga, así que para los que no estén al día con este, mejor que dejen el video por acá. Después del desenlace de Wano, Teach volvió a estar muy presente en la obra, siendo lo primero que vemos su ataque a Amazon Lily, en búsqueda de la fruta Meromero, la fruta que posee Boa Hancock, la emperatriz pirata, una fruta bastante útil a la hora de sacarte obstáculos débiles de encima. Acá es cuando Teach aparece acompañado de su tripulación, mismo está por derrotar a Hancock cuando aparece Kobe para interrumpirlo, y atrás de él nada más y nada menos que Rayleigh, donde Teach nuevamente toma la decisión de huir. Acá me sorprende que haya pasado eso, porque por más que Rayleigh es uno de los piratas con más renombre de la historia, él mismo ya no tiene el mismo poder que en su auge, y Teach recordemos que ya debería estar controlando a la perfección sus dos frutas. Supongo que decidió respetar el historial que tiene este renombrado pirata, y que por eso no prefirió pelear con alguien con tanta experiencia. Aparte recordemos que Rayleigh es un tipo que domina el haki a la perfección, cosa que todavía no sabemos qué tan bien hace Marshall. Lo que sí es casi seguro es que este posee el haki del rey. Se supone que no lo tenía nadie y lo tiene todo el mundo, pero bueno, supongo que está bien que un tipo de la talla de Marshall lo tenga. El pirata más pirata de todos se marcha a Amazon Lily, no sin antes plantearnos un misterio en el que Kobe al parecer fue un héroe fuera de cámara, y después de halagarlo procede a llevárselo como rehén, cosa que nos puede estar dando el mensaje de que Luffy y Kurohige pueden estar más cerca que nunca de enfrentarse, ya que cuando Luffy se entere de esto puede ser perfectamente el que acuda a rescatar a Kobe. Se presume que las celdas de los barcos de Teach están bastante llenas, ya que aparte de Kobe y de seguramente Moria, también se encuentra en una de ellas Pudding, la hija de Charlotte Ling Ling. La misma fue secuestrada por el faisán azul Aokishi, y todos nos da a entender que puede leer los poneglyphs, por lo mismo es de mucha utilidad para el capitán de los piratas Kurohige, ya que después de hacerse con esta, Teach y los suyos proceden a enfrentarse a Law para robarle sus poneglyphs, cosa que es lo último que sabemos de este personaje en el manga hasta ahora. Si Teach decidió enfrentarse a Law es por algo, ya que cuando Marshall decide tener una pelea, generalmente la gana. Eso solo no pasó una vez, que fue contra Magellan en Impel Down, o sea, que Law seguramente tiene las horas perdidas, o por lo menos va a perder sus poneglyphs. Y con los poneglyphs más Pudding, Marshall estaría todavía más cerca de obtener el One Piece. Marshall D. Teach, la personificación del caos, el tipo que a donde va hace estragos, el tipo que se pelea con Luffy codo a codo por ver quién obtiene el One Piece primero, el que será el villano final de la obra, el que ha logrado tantas cosas sin siquiera tener su propio arco. Este villano a lo largo del manga de One Piece nos demostró que llegó para quedarse, y a lo largo de la obra ha tenido muchos momentos de suma relevancia en los eventos más importantes de la misma, y hasta el día de hoy aún tiene muchísimo con qué sorprendernos. Y con todo lo que ha logrado este hombre, que empezó siendo un regordete sucio con una bandana, y hoy en día es un regordete sucio con muchas joyas, si con todo lo que ha logrado no les parece suficiente para tenerlo en cuenta como uno de los futuros mejores villanos del shonen, para mi gusto el mejor, me parece que vimos obras distintas. Teach con un buen pasado, un par de buenas peleas y capaz de cargarse algún personaje importante, que seguramente puedan ser Shanks o Garp como máximos candidatos, en líneas generales, un buen arco como villano principal de su obra puede convertir a Marshall D. Teach en el mejor villano de la historia del shonen. Por acá queda el video de hoy, espero les haya gustado y si fue así me ayudaría muchísimo suscribiéndose al canal y dejando su like en el video. También me pueden seguir en Instagram si quieren ver las boludeces que hago día a día y que interactuemos por ahí.
Y también los invito a que nos sigan en Twitch, que todas las semanas hacemos directo con un compañero, hablando de dibujitos chinos. Se despide Nanux, no sin antes decir que resolví el misterio de quién es Sogeking. Sí, es Marshall D. Teach, gente.